Misma situación que la vez anterior. La vez anterior votamos un proyecto de acuerdo que trajo a esta mesa el Comité de Radio y Televisión. No era producto de una sentencia. La sentencia fue antes y nos obligó a dar reglas claras para el proceso de negociación. Nosotros acordamos esas reglas que implicaban sesiones de negociación entre las partes y en caso de que esas negociaciones no produjeran un acuerdo, tenía que ser el comité quien planteara la ruta y el Consejo la aprobara. Ese fue el trayecto que seguimos, es decir, el acatamiento en esa vez consistió en trazar el escenario de negociación. Ahí tuvimos algunas diferencias, los consejeros, pero nos fuimos por esa ruta. Se celebraron las reuniones entre Dish y TV Azteca y después, ese mismo día por la tarde, entre Dish y Televisa, y no se pusieron de acuerdo. Entre otras cosas, permítanme decirlo con claridad, porque ninguna de las propuestas que puso alguna empresa sobre la mesa era coincidente con la otra parte. Por ejemplo, tanto TV Azteca como Dish dijeron que no veían adecuada la opción de tomar una señal de una entidad federativa donde no hubiera proceso electoral local. Eso lo dijo TV Azteca, pero también lo dijo Dish. Delante de los consejeros electorales, miembros del Comité de Radio y Televisión, Dish afirmó, sus representantes legales y sus ingenieros, que no estaban en condiciones técnicas de tomar una señal de Coahuila. Eso lo argumentaron. Jurídicamente, técnicamente, que no había posibilidad de que eso avanzara. Televisa veía bien esa ruta, pero como Dish argumentó que si por ahí nos íbamos, no tenía posibilidad técnica, que de hecho no tiene equipos instalados en Coahuila, nos lo dijo. Televisa le insistía, pon uno, no puedo, en fin. ¿Qué ocurrió? Que después de que Dish por escrito y en las negociaciones dijo que esa ruta no tenía sentido, no le era viable, cuando el Comité de Radio y Televisión aprobó que se generara la pauta con la señal, la pauta con el contenido federal neutro y se le entregara a Dish, previo pago no de la señal, porque la Constitución prohíbe el pago por señal, sino de la elaboración de esta pauta, ese mismo día, en los hechos, Dish se desdijo de lo que había argumentado y nos cambió el escenario, lo cual habla de la seriedad de la empresa, perdónenme decirlo así, a nosotros que nos tocó arbitrar eso. Lo que un día era imposible, después era su opción preferida. Unos cuantos días después, el instituto decidió seguir por la ruta, que además, insisto, a algunos no nos resultaba la mejor de las vías, porque, como se ha demostrado, se corría el riesgo de que los partidos políticos, en el uso de sus prerrogativas, mandaran una pauta con la promoción de sus candidatos a diputados federales en esos estados, como ha ocurrido. Tanto el Partido Verde como el Partido Acción Nacional ya han enviado pautas donde aparecen sus candidatos a diputados federales en esas entidades donde no hay proceso electoral local ni candidatos independientes, de tal manera que se contaminaría, entre comillas, todo lo que se
viese en el país con las campañas en los distritos electorales federales correspondientes a Coahuila. Ahora bien, el tribunal lo que nos pidió es fundar mejor, motivar mejor, tomando en cuenta un escrito que se presentó el día de la sesión de consejo previo, de comité de consejo general, después del comité incluso, de tal manera que yo no veo cómo en un acatamiento nosotros vamos a meter al expediente documentos que no estaban sobre lo que se pronunció el tribunal. El tribunal nos manda a hacer caso a una sentencia. Nosotros no podemos decir, bueno, a tu sentencia le vamos a agregar unos hechos que ocurrieron después para acatar. Yo creo que lo correcto es que se quede en sus términos el proyecto y que adicionalmente, a través de la dirección, se comunique a las empresas la determinación de este Consejo General, de cómo está acatando. Porque además lo que una empresa dice es, oigan, yo ya cumplí en los términos que decidió el Consejo General, ya entregué la pauta, no sería correcto que ahora cambiaran el modelo que decidió la autoridad y la otra insiste en su petición que había hecho. Pero el tribunal en ningún momento nos dice que la contraprestación por la pauta sea incorrecta. Lo único que nos dijo es, toma en cuenta aquel escrito, aquel, no este. Entonces, ojo, repito, no estamos ante el mismo escenario. La vez pasada votamos un proyecto que nos trajo a esta mesa el Comité de Radio y Televisión. Hoy estamos acatando directamente una sentencia. Creo que eso evita el riesgo a que, si no metemos pruebas posteriores, incurramos o elementos adicionales. Pero no es cierto que se trató aquella vez de un acatamiento. Gracias. Gracias, consejero Murayama.